La oficina de traslados tenía un acuario sin peces. Solo algas de plástico, verdes, se mecían bajo un pequeño filtro cansado. Y por razones que todavía no puedo explicar, ese acuario vacío fue lo que me convenció. Me convenció de que mi segunda vida era real. En mi primera vida, me había sentado frente a ese mismo acuario, con una muñeca magullada oculta bajo la manga. Escuchaba a la subdirectora del registro explicar algo importante, que los traslados a mitad de trimestre no se procesaban sin el consentimiento de un tutor, la aprobación académica, el visto bueno de la residencia y una razón institucional convincente. En aquel entonces, lloré tan fuerte que las algas de plástico se volvieron una mancha verde y borrosa, porque ya me habían tendido una trampa. Me habían aislado y acorralado dentro de la Academia Montesclaros, y pedir el traslado había sido mi último y desesperado intento de sobrevivir. Esta vez entré en la oficina 7 días antes del escándalo, antes de la votación pública, antes de que la chica de oro se pusiera mi chaqueta en el escenario y aceptara mi plaza en la cohorte de honores nacionales. Puse una carpeta sobre el escritorio de la registradora. Sonreí al acuario vacío y dije: necesito completar un traslado anticipado antes del lunes. La señora Campos se quitó las gafas de leer y me miró, como si le hubiera pedido mover la capilla del colegio, ladrillo a ladrillo. Señorita Ardente, dijo, las alumnas no abandonan una plaza garantizada en la cohorte una semana antes de la confirmación. Junté las manos en mi regazo para que no las viera temblar. En mi primera vida, esa plaza había sido el premio que todas querían. Incluía una beca, una habitación privada, en la residencia, tutoría de investigación, cartas de recomendación y un acceso directo a la Universidad de Poniente. También venía con una revisión de integridad sellada adjunta a la Plaza 14. Una revisión que yo no sabía que existía, hasta que el comité me arrastró a una audiencia y me acusó de falsificar solicitudes, de manipular evaluaciones de compañeras y de presentar trabajos robados bajo mi propio nombre. Morí 6 meses después, con el colegio todavía llamándome una deshonra. Ahora, con 7 días limpios antes de que la trampa se cerrara, sabía una cosa claramente. No necesitaba demostrar que merecía la Plaza 14. Necesitaba quitar mi nombre de ella antes de que alguien más luchara lo suficiente para reclamarla. La persona que luchó con más fuerza fue Leonor Vega, el tipo de chica que los adultos llamaban excepcional antes de que entrara en una habitación, e inolvidable después de que se fuera. Era nuestra delegada de clase, la favorita del consejo estudiantil, campeona de debate, embajadora de caridad, solista de violín, lectora en la capilla, y la prueba favorita de la academia de que las chicas ricas aún podían parecer humildes mientras pisoteaban a los demás. Tenía un pelo negro y brillante que caía por su espalda como una cortina. Manos pálidas, siempre cruzadas, perfectamente sobre un cuaderno. Y una sonrisa tan suave que hacía que las acusaciones sonaran a preocupación. En mi primera vida, nunca me gritó. Nunca lo necesitó. Ponía a la gente en mí, con suspiros, con pausas dolidas, con pequeños comentarios dejados caer en los pasillos como azúcar envenenado. Me preocupa que Marina esté sobrepasada. Últimamente se le olvidan las cosas. Nunca mencionaría esto si no fuera por la reputación de la cohorte. Para cuando llegó la ceremonia oficial de asignación, la mitad de la clase creía que yo era inestable, y la otra mitad creía que ayudarme los haría parecer culpables también. Leonor ocupó mi asiento después de que me derrumbara durante la audiencia disciplinaria. Dio una entrevista junto a la fuente de la academia. Llevaba el pin azul de la cohorte que una vez fue mío y dijo: a veces, las instituciones deben proteger la excelencia de quienes intentan explotarla. Vi ese video desde mi cama del hospital 3 veces. La 4ª vez, lancé el móvil contra la pared, y la pantalla se resquebrajó en una telaraña sobre su cara. En esta vida,
La vi de nuevo 10 minutos después de salir de la oficina de traslados. Estaba de pie bajo el cuadro de honor en el pasillo principal, rodeada de estudiantes que fingían no idolatrarla. Levantó la vista cuando mis zapatos resonaron contra el mármol. Su sonrisa me encontró al instante. Marina, llamó, con una calidez que hizo que todos se giraran. Pareces pálida. ¿Estás nerviosa por la semana de confirmación? Mi antiguo yo se habría defendido. Mi yo muerta quería abofetearla. Mi yo renacida le devolvió la sonrisa. Y no le dejó ver absolutamente nada. En realidad, no, dije. Me cambio de centro. El pasillo se quedó en silencio tan rápido que la botella de agua de alguien crujió como un trueno. Leonor parpadeó una vez. Luego su sonrisa se ensanchó medio centímetro. Cambiarte de centro, repitió, con cuidado, con delicadeza, ya midiendo por dónde cortar. Pero tu plaza en la cohorte está confirmada. Me encogí de hombros. Entonces, supongo que quedará libre. A la hora del almuerzo, el rumor se había convertido en un animal vivo. Corrió por la cafetería, bajó las escaleras de la residencia, a través de los chats de grupo, hasta la sala de profesores, y de vuelta, cada vez con nuevos dientes. Marina Ardente se trasladaba porque había suspendido la entrevista de ética. Marina Ardente había sido rechazada por la Universidad de Poniente y fingía que había elegido irse. La tía de Marina Ardente ya no podía pagar las tasas. Marina Ardente estaba teniendo una crisis nerviosa. Marina Ardente tenía miedo, porque Leonor sería anunciada como candidata de reserva. Y todo el mundo vería, por fin, a quién debería haber elegido la academia desde el principio. Escuché cada versión desde mi mesa junto a la ventana. Me senté sola, con un cuenco de sopa enfriándose intacto frente a mí. Al otro lado de la cafetería, Leonor nos unió al cotilleo. Hizo algo peor. Parecía triste por mí. Bajaba la voz. Negaba con la cabeza cuando la gente preguntaba con demasiada avidez. Y se llevaba una mano al corazón como si mi caída la hiriera. Ese era el genio de Leonor. Nunca necesitaba parecer ambiciosa. Hacía que los demás la desearan por ella. Al final del almuerzo, 2 chicas del consejo estudiantil ya habían preguntado si una apelación de emergencia podría reasignar mi plaza a una candidata más estable. Un chico del equipo de debate dijo en voz alta que la cohorte de honores nacionales no podía permitirse la incertidumbre. Nuestra tutora, la señorita Darnés, evitó mi mirada cuando pasó lista. Observé todo con la extraña calma de quien ve arder una casa, después de haber sacado silenciosamente todo lo importante de dentro. Porque el rumor que aún no había llegado era el que importaba. La Plaza 14 había estado bajo revisión silenciosa desde febrero. No por mi culpa, sino porque alguien la había usado como buzón para evaluaciones compañeros falsificadas, para rankings de competiciones alterados y para horas de servicio falsas. En mi primera vida, el expediente había explotado después que mi nombre quedara ligado a esa plaza. Esta vez, mi solicitud de traslado obligó a la administración a abrir la cadena de custodia una semana antes. Mi nombre saldría del registro antes de la audiencia. Quienquiera que tomara la plaza después de mí, heredaría cada documento todavía adjunto a ella, cada firma, cada subida fraudulenta, cada marca de tiempo que Leonor pensó que había enterrado bajo mi nombre de usuario. La primera interrupción del patrón llegó durante la asamblea de la tarde, cuando el director Valero anunció que yo había solicitado un traslado y pidió a la clase de último año que respetara las circunstancias familiares privadas. Esa frase sonaba casi divertida. En mi primera vida, la academia no había respetado nada de mí en privado. Habían publicado mi aviso de suspensión en el portal de estudiantes antes incluso de que mi tía me recogiera del colegio. Habían dejado que mis compañeros me grabaran saliendo de la sala de audiencias. Habían permitido a Leonor dirigir un juramento de integridad a la luz de las velas en las escaleras de la capilla, mientras yo estaba sentada en un dormitorio oscuro leyendo comentarios que me llamaban ladrona. Pero ahora,
Como el asunto implicaba una plaza de cohorte que la academia quería reasignar limpiamente, todos hablaban con voces de terciopelo. Yo estaba de pie, cerca del fondo del salón de actos, mi carpeta de traslado presionada contra mis costillas. Escuché como Valero decía que el Comité Nacional de Honores revisaría la vacante a su debido tiempo. Leonor se sentó en la primera fila, junto a los responsables del consejo estudiantil. Su postura era perfecta, su expresión modestamente sorprendida, como si no hubiera empezado ya su campaña. Entonces hice algo que nadie esperaba. Cuando el director preguntó si deseaba decir unas palabras, probablemente asumiendo que me negaría, caminé hacia el escenario. El salón se agitó. Los ojos de Leonor se afilaron. Tomé el micrófono y miré los rostros que una vez me habían visto caer. Estoy agradecida por lo que Montesclaros me ha enseñado, dije, y la mentira salió suave como la leche, especialmente esta semana. Aprendí que el lugar que te asignan no siempre es el lugar que te corresponde. Espero que quien reciba la Plaza 14 entienda que un título no es protección, es exposición. Un murmullo recorrió el salón. La sonrisa del director titubeó. Leonor aplaudió primero, por supuesto, porque aplaudir primero la hacía parecer generosa. Todos la siguieron. Devolví el micrófono y bajé del escenario mientras mi móvil vibraba en mi bolsillo. Un mensaje de un número desconocido iluminó la pantalla. No deberías haber dicho eso. Miré a Leonor. Todavía estaba aplaudiendo, todavía sonriendo, todavía fingiendo que no tenía idea de que mis palabras habían caído como una cerilla en una habitación llena de gas. Esa noche, mi tía Beatriz intentó detener el traslado. Escondió mis documentos de identidad en la despensa, detrás de un saco de arroz. Sé que suena ridículo, pero mi tía siempre había creído que el control pertenecía a los lugares, sin a ordinarios. Tarjetas bancarias pegadas bajo los cajones, informes de notas doblados dentro de libros de cocina. Mi partida de nacimiento sellada en una funda de plástico y metida detrás de los productos de limpieza. Porque decía que los papeles importantes atraían a los ladrones si se dejaban en un lugar obvio. Ella había llorado en mi audiencia y me preguntó por qué había humillado a la familia. No me había preguntado si era culpable. No me había preguntado por qué mi registro de acceso mostraba actividad desde la oficina del consejo estudiantil mientras yo estaba en el hospital con una intoxicación alimentaria. Solo le importaba que la familia Vega dejara de invitarla a almuerzos de caridad. Esta vez esperé a que se fuera a su grupo de oración de la tarde. Quité el estante de la despensa, encontré los documentos, escaneé todo y volví a colocar los originales exactamente donde habían estado. Luego hice la maleta con la paciencia de una ladrona que roba su propia prisión. 2 uniformes, 3 cuadernos. El collar de mi madre. El dinero de emergencia que había cosido en un estuche después de morir pobre la primera vez. Y un pequeño disco duro negro que contenía cada archivo que había copiado antes de que la gente de Leonor se diera cuenta de que tenía acceso de nuevo. No empaqué fotografías. No había ninguna que quisiera. A las 11:30 de la noche, mi teléfono sonó. El nombre de Leonor brilló en la pantalla. Dejé que sonara hasta que el sonido se volvió divertido. Luego respondí sin hablar. Marina, dijo suavemente, como si llamara desde el pasillo de un hospital. He oído que tu tía está disgustada. Me senté en el suelo, junto a mi maleta, a medio llenar, y miré la luna atrapada en el pestillo de la ventana. ¿Te ha llamado? La gente se preocupa, dijo. Leonor, tú los preocupas. Ahí estaba, la vieja cuchilla envuelta en seda. Su aliento cambió, porque trasladarte ahora parece que estás huyendo. Y si hay algo adjunto a la plaza, algo que temes que salga a la luz, irte no te salvará. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. No porque me hubiera asustado, sino porque había tomado lo que necesitaba. Ella sabía que había algo adjunto a la plaza. No sabía que yo había quitado mi nombre de ella. Entonces, deberías evitarla, dije. Un pequeño silencio. ¿Evitar qué? La Plaza 14.
Oí cómo su sonrisa regresaba. Marina, no todo el mundo tiene miedo a la responsabilidad. No, dije. Algunas personas solo tienen miedo al papeleo. Luego colgué la llamada. El martes por la mañana, la academia publicó el aviso de vacante de emergencia. Usaron bordes dorados porque Montes Claros podía hacer que incluso un cuchillo pareciera ceremonial. Plaza 14 de la Cohorte de Honores Nacionales. Reasignación provisional pendiente de revisión académica. Se requería a los candidatos interesados en asumir la vacante que presentaran una declaración de continuidad, una cartera de apoyo de compañeros, registros de servicio actualizados y un formulario de consentimiento aceptando todas las obligaciones, beneficios y condiciones administrativas pendientes adjuntas a la plaza. Esa última línea estaba enterrada cerca del final, en una fuente tan pequeña que la mayoría de los estudiantes la ignoraban. Yo no. En mi primera vida, había firmado ese formulario de consentimiento sin leer con atención, porque la señorita Darnés me dijo que era estándar. Más tarde, en la audiencia, el comité lo usó para decir que yo había aceptado la responsabilidad de cada archivo adjunto a la plaza, incluidas las revisiones fraudulentas que Leonor subió con mis credenciales. Esta vez me quedé fuera de los servicios estudiantiles, sosteniendo una autorización de traslado firmada, mientras Leonor llegaba con una chaqueta de punto color crema y una cinta azul, seguida por la mitad de la clase de último año, como una santa entrando en un cuadro. Alguien susurró, va a salvar a la cohorte. Otro dijo, al menos la plaza no se desperdiciará. Me apoyé en la pared y dejé que me vieran observando. Leonor se detuvo a mi lado, lo suficientemente cerca como para que su perfume me rozara la garganta. Última oportunidad, murmuró. Retira tu traslado y te apoyaré pase lo que pase. Eso suena generoso. Lo es. Entonces, ¿por qué pareces tan emocionada? Por un momento, su rostro se quedó vacío. Sucedió tan rápido que nadie más se dio cuenta. Luego se rió, una risa brillante y herida, y se giró hacia los estudiantes detrás de ella. Marina siempre ha tenido un agudo sentido del humor. Ellos se rieron porque ella les dio permiso. Entró en los servicios estudiantiles, firmó el formulario de consentimiento sin leer más allá del título y aceptó la plaza provisional delante de todos. Vi a la señora Campos sellar la primera página. El sonido fue más pesado de lo que recordaba. Condiciones aceptadas. Candidata responsable del expediente adjunto. Leonor sonrió para una foto junto a la registradora. Detrás de la cámara, levanté mi vaso de papel de té de máquina como un brindis. Ella pensó que me había quitado el futuro. Acababa de firmar por mi pasado. El miércoles fue el día en que la trampa empezó a respirar. Se suponía que debía asistir a una tutoría de salida, devolver mis libros de la biblioteca y recoger firmas de residencia, finanzas, académicos, conducta estudiantil. En mi primera vida, esas oficinas habían sido puertas cerrándose en mi cara. Esta vez, se abrieron con una cautelosa cortesía, porque un traslado era menos vergonzoso de procesar que un escándalo. Mi nuevo centro, el Instituto Gredos, ya me había aceptado bajo una reubicación académica de emergencia, gracias a una cláusula que nadie en Montes Claros recordaba que existía. Mi madre había asistido a Gredos antes de casarse con la familia de mi tía y desaparecer de todas las conversaciones, excepto de aquellas en las que la gente necesitaba llamarla inestable. Su antiguo tutor todavía trabajaba allí. Un correo electrónico mío, una copia escaneada de mis expedientes, una cuidadosa explicación de que la plaza de la cohorte de Montes Claros estaba bajo revisión administrativa impugnada, y Gredos me ofreció una plaza al amanecer. Mientras tanto, Leonor pasó el miércoles recogiendo felicitaciones. Se mudó a mi cubículo de estudio privado de la cohorte. Reemplazó mi placa con la suya, aceptó el pin azul durante una pequeña recepción del profesorado e inclinó la cabeza mientras el director Valero
elogiaba su disposición a dar un paso al frente durante la incertidumbre. Vi la transmisión en directo desde la oficina de traslados, mientras la señora Campos fingía no mirar por encima de mi hombro. «Pareces tranquila», dijo. «¿No debería estarlo?» Se ajustó las gafas. Las estudiantes suelen lamentar las oportunidades perdidas. En la pantalla, Leonor prendía mi futuro en su chaqueta. «Eso depende», dije, «de si la oportunidad era real». El bolígrafo de la señora Campos dejó de moverse. Me miró de otra manera entonces, como una mujer que finalmente nota humo bajo una puerta. «Señorita Ardente», dijo lentamente, «¿hay algo que deba saber antes de completar su autorización de conducta?» Deslicé el disco duro negro sobre su escritorio. Hay registros de marcas de tiempo en la primera carpeta, capturas de pantalla en la segunda. La tercera tiene una copia de la evaluación de compañeros presentada a través de mi cuenta mientras estaba ausente del campus. No estoy acusando a nadie. Me estoy trasladando. Pero antes de que certifique mi expediente, probablemente, debería saber qué expediente es el mío. No tocó el disco duro de inmediato. La gente con autoridad a menudo necesita un momento para decidir si la evidencia es una carga o un regalo. Luego lo cogió y cerró la puerta de su oficina. La segunda interrupción del patrón llegó esa tarde, cuando la cena de felicitación de Leonor se convirtió en una solicitud de auditoría. Había reservado el salón del jardín de la academia, aquel con hiedra pintada en el techo y candelabros en forma de lirios, porque las chicas modestas nunca eligen salones pequeños cuando pueden llamar íntimos a los salones grandes. La clase de último año llegó con vestidos de colores pastel y chaquetas impecables. Los miembros del profesorado entraron con pequeños discursos preparados. Alguien colocó una tarta en la mesa auxiliar con felicidades, Leonor escrito, en glaseado azul. Técnicamente, yo no debería haber estado allí. Mi traslado estaba en proceso, mi autorización de la residencia casi completa, y mi invitación misteriosamente nunca había llegado. Pero en mi primera vida aprendí que la exclusión solo funciona si te quedas fuera de la puerta. Así que entré, llevando un recibo de devolución de la biblioteca y un sobre sencillo de los servicios estudiantiles. Las conversaciones se apagaron. Leonor estaba de pie cerca de la tarta con un vaso de agua con gas en la mano. Ya se había puesto el pin de la cohorte, en ángulo perfecto para las fotografías. «Marina», dijo, cada sílaba pulida. «No sabía que te unirías a nosotros». «No lo haré». Crucé la habitación y le entregué el sobre a la señorita Darnés. La señora Campos me pidió que entregara esto porque pasaba por aquí. Eso no era verdad. La señora Campos me había pedido que me mantuviera al margen, pero también había dejado el sobre en su escritorio mientras contestaba una llamada, y yo había visto el nombre de Leonor, impreso bajo las palabras «retención administrativa urgente». La señorita Darnés lo abrió con la expresión cansada de una profesora que espera otro formulario. Luego su rostro cambió. No dramáticamente. Los adultos en los colegios de élite aprenden a entrar en pánico en silencio. Sus ojos se movieron, una vez hacia el pin de Leonor, una vez hacia el director cerca del ponche, y una vez hacia mí. «Director», dijo. El salón del jardín entendió lentamente que algo iba mal. Los dedos de Leonor se apretaron alrededor de su vaso. Valero leyó la carta. Su boca se convirtió en una línea recta y blanca. «Parece haber una solicitud de verificación de rutina», anunció. «Nada que deba perturbar la noche», pero le quitó el pin de la cohorte de la chaqueta de Leonor antes de que se cortara la tarta. Dijo que era temporal. Leonor sonrió como si temporal no se sintiera como una mano alrededor de su garganta. Para el jueves por la mañana, todos habían elegido una historia que los hacía sentir cómodos. Los partidarios de Leonor dijeron que yo estaba celosa y había sembrado la confusión antes de irme.
Los profesores dijeron que las revisiones administrativas ocurrían todo el tiempo. El consejo estudiantil dijo que la retirada del PIN era simbólica, no disciplinaria. Mi tía dijo que la había avergonzado al crear tensión durante una cena a la que no estaba invitada. Yo no dije nada. El silencio les molestaba más que cualquier defensa. No les daba ninguna frase que tergiversar. En el desayuno, Leonor se acercó a mi mesa con 2 tazas de café, poniendo una delante de mí como si fuéramos viejas amigas en un drama donde la traición podía resolverse con una iluminación suave. «¿Estás disfrutando de esto?», dijo, aún sonriendo para la sala. «No», dije, «disfruté durmiendo bien». Su sonrisa se afinó. «Crees que el traslado te protege, pero Gredos preguntará por qué te fuiste. Montesclaros responderá, pasarás el resto de tu vida explicando una sombra». Quizás. Aparté el café sin tocarlo. En mi primera vida, había bebido el té que me ofreció la mañana de mi entrevista de ética y pasé las siguientes 3 horas mareada, sudando e incapaz de responder a las preguntas con claridad. Quizás lo había drogado. Quizás el estrés me había enfermado. Morir te enseña a no apostar 2 veces a la misma taza. Deberías prepararte para tu revisión. No tengo nada que ocultar. Entonces deja de mirar hacia las puertas. Sus ojos se movieron, traicionándola. 2 hombres con trajes grises habían entrado en la cafetería, seguidos por la señora Campos y el subdirector de conducta estudiantil. No vinieron hacia mí, fueron hacia Leonor. La sala cayó en un silencio tan completo que los tenedores se congelaron a medio camino de las bocas. «Señorita Vega», dijo el subdirector, «por favor, venga con nosotros». Leonor rió ligeramente. «Ahora no. Tengo economía en 10 minutos». Su profesor ha sido informado. Su mirada se disparó hacia mí. Y por primera vez en cualquiera de mis vidas, vi la más pequeña grieta en su certeza. Todavía no era miedo. Era insulto. El miedo llegó más tarde, cuando uno de los hombres dijo, «Por favor, traiga su tableta de la academia y cualquier dispositivo de almacenamiento externo asociado con el portfolio de la cohorte de honores nacionales». Los estudiantes se giraron para mirar su bolso. La mano de Leonor se movió a él y luego se detuvo. Todos lo vieron. Eso era lo que pasaba con las chicas oro. Podían sobrevivir a las acusaciones. No podían sobrevivir a la vacilación. La audiencia no fue pública, pero Montesclaros tenía puertas viejas, secretarias descuidadas, y para el mediodía, toda la academia conocía fragmentos. Las horas de servicio de Leonor habían sido modificadas de 80 a 240, usando una anulación de administrador. Sus recomendaciones de compañeros incluían a 3 estudiantes que negaron haberlas escrito. Sus clasificaciones en competiciones mostraban un premio regional de matemáticas, otorgado en una fecha en que la oficina de la competición había estado cerrada por una inundación. El portfolio de la cohorte que presentó para la Plaza 14 contenía documentos creados primero bajo mi cuenta, luego editados en una tableta registrada a nombre del Consejo Estudiantil y luego exportados a través de la carpeta personal en la nube de Leonor. La denuncia de mala conducta falsificada contra mí, la que destruyó mi primera vida, aún no se había presentado en esta línea temporal, pero ya existían borradores en su carpeta oculta con mi nombre mal escrito en los metadatos. Ese detalle me hizo reír cuando la señora Campos me lo contó. No porque fuera gracioso, sino porque el mal a menudo falla en la ortografía mientras pretende ser el destino. Estaba en el archivo de la biblioteca, firmando mi autorización final cuando me encontró entre estanterías de anuarios viejos. «¿Tu traslado ha sido aprobado?», dijo, extendiéndome el paquete sellado. Su voz había perdido su barniz. Burocrático. Sonaba cansada y humana. «Gredos recibirá tu expediente limpio al final del día». Cogí el paquete. Sentía los dedos entumecidos. «¿Limpio?». «Sí». Miró hacia las mesas de estudio donde los estudiantes fingían no escuchar. «¿Habrá un asunto institucional separado con respecto a la vacante?».
de la cohorte de honores nacionales. No figuras como parte demandada. ¿Demandada? ¿Qué palabra tan fría para el papel en el que había muerto por dentro? Presioné el paquete contra mi pecho y asentí. Gracias. La señora Campos vaciló. ¿Por qué no informaste de esto antes? Había tantas respuestas. Porque nadie me creyó. Porque Leonor lloraba más bonito de lo que yo sangraba. Porque, la primera vez, para cuando entendí la trampa, mi nombre ya estaba impreso en cada documento envenenado. Porque morir a los 19 te hace perder la paciencia con los adultos que preguntan a los niños por qué no resolvieron la corrupción antes. Le di la única respuesta que encajaba en esta vida. Necesitaba estar fuera de la jaula antes de señalar la cerradura. El viernes debería haber sido mi último día en silencio. Ese era el plan. Recogería mi maleta de la residencia oeste, firmaría la salida en la puerta y cogería el tren de las 4:20 a Gredos, con el collar de mi madre bajo el cuello y mi futuro doblado en un sobre marrón. Pero Montesclaros nunca había permitido que chicas como yo se fueran sin un espectáculo. A las 2:15 de la tarde, el director Valero convocó una asamblea de último año de emergencia. Asistencia obligatoria. Alumnos en traslado incluidos. El mensaje llegó mientras estaba quitando las sábanas de mi cama, y por un segundo agudo, olí el desinfectante del hospital de mi primera vida. La asamblea obligatoria fue donde anunciaron mi suspensión. La asamblea obligatoria fue donde Leonor lideró los aplausos por la integridad académica. La asamblea obligatoria fue donde mis compañeros aprendieron a mirarme como si la desgracia fuera contagiosa. Casi lo ignoré. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, el mismo que me había advertido después del discurso. No puedes irte limpia. Ven a escuchar la verdad. Lo miré fijamente. Luego me metí el teléfono en el bolsillo y fui. El salón estaba abarrotado cuando llegué. Los de último año se sentaban en las filas del medio, los profesores a lo largo de las paredes. Los estudiantes de cursos inferiores se estiraban desde el fondo a pesar de no estar invitados. Leonor estaba de pie cerca del escenario, junto a sus padres. Su padre llevaba un caro traje azul marino y la expresión de un hombre acostumbrado a comprar puertas antes de llamar. Su madre agarraba un bolso de perlas con ambas manos. Leonor parecía pálida pero serena, con el pelo recogido, con una cinta blanca, sin el pin de la cohorte en su chaqueta. Cuando me vio, su boca se curvó. No en una sonrisa esta vez, en una promesa. El director Valero se acercó al atril y comenzó con frases pulidas hasta la inutilidad. Irregularidades de procedimiento. Reasignación provisional. Compromiso con la justicia. Sin conclusiones finales. La multitud se movió, decepcionada. Querían sangre o tranquilidad, no niebla. Entonces Leonor levantó la mano. Director, dijo, con una voz lo suficientemente clara como para cortar cualquier susurro. ¿Puedo hablar? Ya que mi nombre está siendo dañado en público, ¿merezco responder en público? Su padre asintió como si el permiso ya hubiera sido comprado. Valero dudó. Fue el tipo de vacilación que arruina instituciones. Brevemente dijo. Leonor caminó hacia el micrófono con la gracia de una chica, subiendo a un escenario de concurso, y el salón se inclinó hacia ella, porque la belleza enseña a la gente a esperar inocencia. He amado esta academia desde que tenía 12 años, comenzó. La he servido, la he representado, la he defendido y he creído en el honor de sus estudiantes. Esta semana ha sido dolorosa, no porque tema una revisión, sino porque alguien quien consideraba una amiga, ha elegido dejar tras de sí sospechas en lugar de gratitud. Todas las cabezas se giraron hacia mí. No me moví. Los latidos de mi corazón se ralentizaron hasta que la sala parecía respirar a su alrededor. Marina Ardente estaba bajo presión, continuó Leonor, suavizando mi nombre hasta convertirlo en lástima. Luchaba con las expectativas asociadas a la Plaza 14.
Muchos de nosotros intentamos ayudar. Cuando decidió trasladarse, di un paso al frente solo porque la cohorte merecía continuidad. Ahora, borradores antiguos, archivos compartidos y documentos colaborativos están siendo tergiversados como pruebas en mi contra. Eso fue inteligente. En mi primera vida, había construido la misma defensa después de enterrarme. Todo lo robado era compartido. Cada firma falsificada estaba mal archivada. Cada mentira era un malentendido. Algunos estudiantes ya estaban asintiendo. Leonor me miró directamente. Marina, te perdono por tener miedo, pero no dejaré que el miedo destruya todo lo que he ganado. Ahí estaba, la frase para el aplauso. Unas pocas manos comenzaron a aplaudir, inseguras, pero ansiosas por estar en el lado ganador. Entonces los altavoces del auditorio crujieron. No desde el micrófono, desde la cabina de proyección. Una nueva voz llenó el salón. La voz de la señora Campos. Antes de que continúen más declaraciones. Registros Estudiantiles está obligado a corregir el registro público. La pantalla detrás de Leonor parpadeó, del escudo de la academia a un visor de documentos. Apareció la primera imagen. El consentimiento, firmado de Leonor, aceptando la Plaza 14, incluyendo todas las condiciones administrativas pendientes. La segunda, los metadatos del registro de servicio falsificado. La tercera, una ruta de exportación a la nube bajo su nombre. La cuarta, un borrador de denuncia de mala conducta contra mí, creado 3 días antes de que supuestamente yo cometiera la infracción. El salón no se quedó sin aliento de una vez. Inhaló por partes, fila por fila, como un edificio incendiándose desde dentro. Leonor se giró hacia la pantalla y por primera vez olvidó componer su rostro. Su boca se abrió ligeramente. Su padre se puso de pie de un salto. Esto es indignante. La señora Campos subió al escenario. Llevaba una tableta, seguida por los 2 investigadores de traje gris y la presidenta del Comité Nacional de Honores, la doctora Selwyn, una mujer a la que solo había visto una vez en mi primera vida, cuando firmó la carta que ponía fin a mi beca. Parecía más pequeña en persona, pero su voz podría haber congelado agua, hirviendo. Señor Vega, siéntese. No lo hizo. Mi hija no será emboscada por teatralidades administrativas. La doctora Selwyn lo miró por encima de sus gafas. Su hija solicitó una respuesta pública. Está recibiendo una. Esa frase consiguió lo que ningún profesor había logrado nunca. Hizo que el padre de Leonor se sentara. Las diapositivas continuaron. No se mostraron todos los documentos. Incluso Montes Claros tenía suficiente instinto legal para evitar convertir una audiencia en un espectáculo. Pero apareció lo suficiente para destruir la forma de la historia de Leonor. Las evaluaciones de compañeros que ella afirmó que eran colaborativas habían sido enviadas desde su tableta después de medianoche. Las cartas de servicio provenían de un director de caridad que se había jubilado el año anterior. La anulación de administrador utilizada en la Plaza 14 provino de un código de acceso temporal emitido a la oficina del Consejo Estudiantil durante la planificación del festival, cuando Leonor había sido la única estudiante autorizada para recoger las llaves de las salas. Y el archivo más devastador no fue el registro falsificado en sí, fue la nota de ensayo que se había escrito a sí misma en un documento privado. Si M se niega, firmar, presionar a tía. Si se traslada, solicitar inmediatamente. Mantener plaza antes de auditoría. El salón miró fijamente esas palabras como si estuvieran escritas con sangre. Yo también las miré. En mi primera vida, había imaginado a Leonor como un monstruo con instintos perfectos. Ver su plan reducido a puntos casi me insultó. No había sido inevitable. Había sido organizada. Hay una diferencia. Y una vez que la ves, el miedo pierde la mitad de su poder. Leonor agarró el micrófono. Esas notas están sacadas de contexto. La doctora Selwyn asintió una vez al técnico.
La pantalla cambió a un videoclip del martes, fuera de los servicios estudiantiles. La voz de Leonor, baja y clara, sonó por los altavoces. No todo el mundo tiene miedo a la responsabilidad. Luego mi voz respondió. Algunas personas solo tienen miedo al papeleo. El ángulo de la cámara provenía de la cúpula de seguridad sobre el pasillo. La captó entrando, firmando el consentimiento, riendo con los estudiantes que la seguían. Lo captó todo. Para cuando terminó la asamblea, Leonor había dejado de hablar. Así supe que todo había terminado. En mi primera vida, ella siempre había tenido la última palabra. Ganaba las discusiones superando la vergüenza. Pero ahora, cada palabra hacía el agujero más profundo. Así que se quedó de pie junto a sus padres, con los puños apretados y la mirada fija en la nada. La doctora Selwyn anunció que Leonor Vega quedaba suspendida, pendiente de los procedimientos finales de expulsión, excluida de la consideración de los honores nacionales, y se le prohibía representar a Montesclaros o solicitar a través de su programa de asociación universitaria. Debido a que las violaciones de integridad implicaban registros institucionales falsificados, el asunto se remitiría a las autoridades académicas externas. La palabra expulsada no se usó todavía. Los colegios de élite preferían largos pasillos entre la culpa y la consecuencia, pero todos la oyeron de todos modos. Los estudiantes que la habían idolatrado de repente parecían ocupados con sus zapatos. Las chicas que habían repetido sus rumores me miraban con rostros despojados de confianza. La señorita Darnés lloraba en silencio cerca de pared, aunque no podría decir si lloraba de culpa, de alivio o de miedo de que alguien pudiera preguntar por qué una niña había tenido que salvarse a sí misma. Mi tía llegó a la mitad del anuncio, sin aliento y furiosa, pero cuando vio la pantalla, se detuvo en el pasillo, como si alguien le hubiera atado una cuerda a la cintura. Leonor me vio entonces. Al otro lado del salón, a través de los escombros de su propia creación, sus ojos encontraron los míos. Esperaba odio, esperaba súplica. En cambio, vi confusión, cruda y casi infantil, como si realmente no pudiera entender cómo una persona a la que ya había derrotado una vez se había vuelto lo suficientemente incómoda como para sobrevivir. No sonreí. La venganza había tenido un sabor agudo toda la semana, pero en ese momento sabía sobre todo a aire, después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Cuando la asamblea se disolvió, nadie aplaudió. El silencio hizo más daño de lo que los aplausos jamás podrían haber hecho. Me fui de Montesclaros a las 5:03 de la tarde, con una maleta, un paquete de traslado sellado y sin comité de despedida. Había empezado a llover en finas líneas plateadas sobre la entrada principal, convirtiendo las ventanas de la academia en rectángulos dorados y borrosos. El edificio se veía hermoso desde fuera. Eso era lo más cruel de lugares como Montesclaros. Sabían cómo parecer dignos de sufrimiento. Mi tía me siguió por las escaleras sosteniendo un paraguas. No se ofreció a compartirlo. Deberías habérmelo dicho, dijo. No lo siento. No creí a la persona equivocada. No dejé que te hicieran daño. Solo eso. Deberías habérmelo dicho. Como si la verdad fuera un paquete que yo no había entregado educadamente. La miré, a la mujer que me había criado, como una obligación y defendido el apellido como si fuera un hijo vivo. Lo hice, dije, en otra vida. Su rostro se tensó. No seas dramática. Casi me río. En lugar de eso, cogí mi maleta del botones y caminé hacia el taxi que esperaba. Detrás de nosotros, cerca del arco de la capilla, Leonor estaba de pie, con sus padres y los investigadores. Su cinta blanca se había soltado. Un extremo colgaba junto a su mejilla. Los estudiantes observaban desde las ventanas. Nadie se acercó a ella. Esa era la lealtad de Montesclaros, cálida como la luz del sol hasta que el tiempo cambiaba. Cuando llegué al taxi, mi teléfono vibró, una última vez, del número desconocido. Lo abrí esperando otra amenaza. En cambio, el mensaje decía: orientación en Gredos el lunes
Andén 6. No llegues tarde. Debajo había un nombre. Elisa Campos, la registradora. Miré hacia atrás a través de la lluvia, al acuario vacío visible en la ventana, de servicios estudiantiles. Algas de plástico verdes meciéndose bajo una corriente artificial, aún sin peces, aún absurdo. Luego entré en el taxi y cerré la puerta de la Academia Montesclaros. El lunes llegó sin truenos, lo cual pareció apropiado. El Instituto Gredos no tenía pasillos de mármol ni candelabros. Tenía edificios de ladrillo, céspedes embarrados, una biblioteca que olía a polvo y naranjas, y estudiantes que parecían demasiado ocupados para preocuparse si yo había llegado como un escándalo, una superviviente o ambas cosas. A las 8:40 de la mañana estaba en el andén 6, con el asa de mi maleta en una mano y el collar de mi madre cálido contra mi clavícula. Elisa Campos me encontró cerca del tablón de anuncios. Llevaba un abrigo gris y 2 cafés. «Lo conseguiste», dijo. Cogí la taza con cuidado, la olí una vez y solo bebí después de que ella se riera. «Justo», dijo. Muy justo. Me acompañó. Durante la orientación, me presentó al decano académico y me entregó mi expediente limpio personalmente. No perfecto. Limpio. Hay una diferencia. Los expedientes perfectos son frágiles porque una mancha los arruina. Los expedientes limpios han sido lavados, revisados y elegidos de nuevo, alrededor del mediodía, mientras rellenaba los formularios de preferencia de cursos. La noticia nos llegó a través de 3 teléfonos de estudiantes, diferentes a la vez. Montesclaros había expulsado a Leonor Vega, con efecto desde el lunes por la mañana. Su solicitud de honores nacionales fue anulada. Sus recomendaciones de asociación retiradas y cada estudiante que había presentado a sabiendas declaraciones apoyando su portfolio falsificado había sido puesto bajo revisión. La chica de oro que tomó mi plaza se fue antes de siquiera sentarse en ella. Leí el anuncio una vez. Luego puse mi teléfono boca abajo. Elisa me observaba desde el otro lado del escritorio. ¿Nada que decir? No. Afuera, un grupo de estudiantes de Gredos discutía sobre una máquina expendedora rota con la seriedad de diplomáticos. En algún lugar del pasillo, alguien practicaba el piano mal. La vida, increíblemente, continuaba. Ella robó un lugar que ya estaba ardiendo, dije al fin. Yo simplemente dejé de estar en él. Elisa asintió, no con lástima, sino con respeto, y eso casi me deshizo más de lo que lo habría hecho la compasión, porque por primera vez desde que desperté en la oficina de traslados, sentí la forma de un futuro que no requería que siguiera demostrando que había sido perjudicada. Un futuro podría ser más silencioso que la victoria. Un futuro podría comenzar con un horario, una llave de residencia, y un lunes donde nadie sabía lo suficiente sobre ti como para odiarte todavía. Ojalá pudiera decir que nunca volví a pensar en Montesclaros. Eso me haría sonar más limpia de lo que soy. Durante semanas, revisé viejos chats de grupo que ya había abandonado. Vi nombres desaparecer de las páginas de liderazgo y leí rumores sobre la apelación de Leonor, hasta que las palabras se volvieron borrosas. Algunas noches me despertaba segura de estar de vuelta en la primera mi vida, de vuelta en la sala de audiencias, bajo el peso de la certeza de todos. Pero entonces veía el techo agrietado de Gredos sobre mí, oía a mi compañera de cuarto roncar suavemente al otro lado de la habitación y recordaba que la supervivencia no siempre se siente triunfante mientras está sucediendo. A veces se siente como mañanas ordinarias, repetidas hasta que tu cuerpo finalmente cree que está a salvo. Al final del trimestre, me había unido a un seminario de investigación, obtenido una recomendación de un profesor que revisaba mi trabajo en lugar de mi reputación, y presentado una propuesta de política sobre seguridad o de expedientes académicos que hizo que el decano preguntara si tenía experiencia personal con el fracaso institucional. Dije que sí.
Y esta vez, nobody punished me for the answer. Montesclaros envió una disculpa formal, de 6 párrafos, firmada por personas que habían descubierto que la voz pasiva podía ocultar casi cualquier cosa. Se cometieron errores, ocurrieron descuidos, se lamentaron los daños. No enmarqué nada de eso. El único papel que guardé fue mi carta de aceptación de Gredos, doblada en la parte de atrás de mi cuaderno. No porque demostrara que había ganado, sino porque demostraba que me había ido lo suficientemente pronto como para elegir dónde continuaba la historia. Cuanto a Leonor, oí que intentó matricularse en otro lugar usando una versión abreviada de su nombre. La autoridad externa marcó la expulsión el lunes por la tarde. Esa parte salió brevemente en los periódicos. La gente lo llamó una caída en desgracia. Estaban equivocados. La gracia no tuvo nada que ver. Se subió a una plataforma robada, encontró mi nombre ya desaparecido y descubrió demasiado tarde que la plaza que quería no era una corona, era un expediente. Y los expedientes, a diferencia de las personas, no se preocupan por lo bellamente que mientes. Así que esa es la verdad de cómo sobreviví a la semana en que todos esperaban que me rompiera. No expuse a Leonor con un discurso dramático a medianoche. No le rogué a la clase que me creyera. No luché por mantener una plaza envenenada por manos que ya habían preparado mi ruina. Me trasladé una semana antes. Dejé que la chica de oro se apresurara. Dejé que la clase aplaudiera su valentía. Dejé que los profesores elogiaran su estabilidad. Dejé que su padre amenazara oficinas. Dejé que mi tía me llamara ingrata. Dejé que la academia vistiera la trampa con bordes dorados y lenguaje oficial. Luego, la vi firmar por cada condición pendiente, adjunta a la plaza que ella pensaba, que la hacía intocable. La gente como Leonor sobrevive haciéndote defender lo que ya han contaminado. Te quieren frenética, ruidosa, emocional, aferrándote al premio para poder decir que tu desesperación demuestra tu culpa. El único movimiento que no entienden es la liberación. Liberé la plaza. Liberé la academia. Liberé la necesidad de convencer a personas que disfrutaban malinterpretándome. Y para el lunes, cuando su aviso de expulsión salió y mi nuevo horario se imprimió limpio en mis manos, entendí algo que mi primera vida nunca me había enseñado. A veces, la venganza no es recuperar el asiento. A veces, la venganza es levantarse antes de que comience el fuego, salir con tu nombre intacto y dejar que la persona que quería tu lugar descubra exactamente por qué lo dejaste vacío.